justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Levántelo en este lugar. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. Oh, de nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús. En Jesús, fuerte soy, solo Él mi roca es, y sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. Yeah. En Jesús, fuerte soy, y solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Oh, Él es Rey. Oh, Señor, solo Él. Oh, en Jesús, fuerte soy, y solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Levante todo, dale todo. En Jesús, fuerte soy, y solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Oh Dios, oh mi roca. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar. Oh, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Oh, oh Dios. Oh.
oramos al Señor y estamos dispuestos a recibir su palabra en este día. Padre, rogamos que por tu Espíritu Santo tú estés obrando en medio nuestro, que tú guíes la palabra como tú has querido que la recibamos, que seamos transmisores fieles y receptores fieles también, con esa disposición para obedecerla, para cumplirla, para gozarnos en ella, porque es deleite tu palabra, es alimento tu palabra. Bendice este tiempo, preside este momento, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos buscando en la palabra de Dios promesas y hoy nos concentramos en la promesa de risa, vimos la otra semana promesa de amor. Y en Hebreos capítulo 11 dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y de la unión de Abraham y de Sara llegó Isaac, que significa justamente risa. La risa, dicen, es producida por ciertos estímulos externos. La sonrisa es una expresión de la risa, pero suave. Y es curioso que al hablar de la risa, cuando estamos pensando en este relato del nacimiento de Jesús, tiene mucha importancia. Es una cuestión seria el poder reír, el poder reírnos de nosotros mismos, el poder reírnos de las situaciones que vivimos, en medio de las situaciones que vivimos. Y tiene un significado profundo en cuanto a la fe también, porque el hijo, como hemos dicho, de Abraham y de Sara, el hijo de la promesa, fue Isaac, que significa risa. Y entonces el hijo de la promesa es una promesa también de risa. Ahora, no es cuestión de que nos riamos de todas las cosas en cualquier momento, por cualquier situación. No se refiere a burlarse de la palabra de Dios, ni a burlarse de las personas que están en los relatos de la palabra de Dios. Pero lo que acabamos de leer de Hebreos habla acerca de Sara y de la sorpresa, de quizás con cierto grado de incredulidad, y por eso Sara se rió. Cuando describe la palabra de Dios la condición de Sara, y nos estamos remitiendo al Génesis en el capítulo 17 y Génesis en el capítulo 18 también. La risa en primer momento es una risa por sorpresa. Quizás tiene algo de incredulidad, pero me gusta más pensar en esto de sorprendido, porque la condición de Sara y de Abraham era de edad avanzada, Abraham de 100 años, Sara de 90, y cuando vuelve a decirle el Señor que iba a tener un hijo a Abraham, y Sara desde dentro de la carpa escucha lo que el Señor, ellos pensaron, es imposible, no puede ser que nosotros tengamos un hijo, que juntos, que ambos tengamos un hijo. Cuando el Señor anuncia el nacimiento, siempre hemos pensado que fue la risa de Sara, que Sara es la que se rió, pero en Génesis 17:17 dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara, ya de 90 años,
ha de concebir. Por allí puede parecer un poco extraño que postrado en adoración delante del Señor, Abraham tuviera una sonrisa y se riera, porque literalmente es: Abraham se postró sobre su rostro y se rió. No se burló de Dios, pero esta noticia de que iba a tener un hijo de Sara le llevó a reírse en esa sorpresa, cuando muchas veces Dios nos sorprende. Es entonces, en primer lugar, una risa de sorpresa. Y el nombre que el Señor le da para darle a este hijo de la promesa es: y llamarás su nombre Isaac, que es risa. Génesis 17, 19. En el diálogo del Señor con Abraham, el Señor le pregunta: ¿dónde está Sara, tu mujer? No porque el Señor lo ignorara. Entre paréntesis, es interesante alguna de estas preguntas que Dios hace en Génesis. En primer lugar, dice: ¿dónde estás tú?, le dice Dios a Adán. Después, el Señor dice a Esaú: ¿dónde está tu hermano? Ahora a Abraham le dice el Señor: ¿dónde está Sara, tu mujer? Esto es un mundo de relaciones, y en el mundo de relaciones es donde Dios trabaja, y en este trabajo de parte de Dios nos sorprende. Y dice Génesis 18, 12, había dicho esto anterior a la pregunta: ¿dónde está Sara, tu mujer? Se rió Sara entre sí diciendo: después que he envejecido, ¿tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo? Y entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se rió Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y al escuchar esto, Sara tuvo miedo y quiso negar. Por eso dijo: yo no me estaba riendo. Pero el Señor le contestó: yo sé que te reíste, yo sé que te reíste. Esta es la expectativa que no tenían Abraham y Sara de un hijo, pero que Dios sí tenía. Y en este sentido es bueno pensar no en nuestras imposibilidades, sino en las posibilidades de Dios, en lo que Él promete. Y Él promete hacernos sonreír, sorprendiéndonos. Si pudiéramos tener a un abuelo que le dice a un nieto: te voy a comprar un helado, antes de que el nieto esté disfrutando del helado, el abuelo ya obtiene de parte del nieto una sonrisa instantánea en la promesa. Y esta es la idea en cuanto al Señor. El Señor promete a Abraham y a Isaac un hijo, y ese hijo trae risa al corazón y al rostro de Sara y al rostro de Abraham. Tenemos la palabra imposible grabada delante de nosotros, como si fuera un rótulo que nos colocamos de algunas situaciones. Es imposible. Sin embargo, Dios nos dice: tachen la I y la M y dejen posible, porque el Señor es posible. Ahora, venimos un poco a nuestra situación y a nuestra condición. ¿Cuántas cosas Dios nos está prometiendo en su palabra? Y más allá de las circunstancias que estamos viviendo, que estamos pasando y que estamos atravesando, y Dios promete bendiciones. Dios tiene una promesa de risa también para nosotros, de que podamos sonreír, de que podamos gozar en muchas bendiciones. Por ejemplo, estamos preocupados por la situación económica, y sin embargo Jesús dice en Mateo 6:33:
mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. A veces buscamos las añadiduras y no buscamos el reino de Dios. El reino de Dios. No es muy popular hablar acerca del reino de Dios y de que debemos buscar la obediencia a Dios. Pero en esa bendición, en esa promesa tenemos la bendición de recibir todo lo que nosotros necesitamos y también entonces de poder reír. Esa es la primera condición, la primera situación. La risa es una risa de sorpresa. La risa Isaac, la risa de Sara, la risa de Abraham, la risa nuestra cuando Dios nos dice, bueno, pero te voy a bendecir igual, y hay una promesa de bendición aún en este tiempo y en estas situaciones. Pero en segundo lugar, la risa también es una risa de comprensión. Uno tiene que comprender y ver. Uno puede ver en su mar de dificultades, pero considera a Dios, y al considerar a Dios el Todopoderoso. Es como dice Hebreos en el 11:11 que hemos leído, que Sara, siendo estéril y aún teniendo también un marido viejo, creyó que era fiel quien lo había prometido. Dejamos de lado un poco esto de vernos a nosotros y empezamos a mirar a Dios. Porque allí está la promesa. Y si está la promesa, Dios es poderoso para cumplirla. Sara creyó que era fiel quien lo había prometido. Me da la sensación de que nosotros ignoramos mucho de esta condición de fiel de parte de Dios. Y nos concentramos en lo que tenemos. Alguien puso en su escritorio una maqueta de un muro con una tortuga encima del muro, no una tortuga literal, un muñequito de una tortuga. Y alguien le preguntó, ¿qué significa esta maqueta de la tortuga sobre el muro? Y entonces esta persona dijo, esto me recuerda a algo muy importante, que si yo he llegado a estar a donde estoy en este momento, es porque Dios me colocó allí. Cuando yo miro la tortuga y el muro, yo tengo que reconocer que la tortuga nunca pudo haberse subido al muro por sí sola. Alguien la colocó allí. E igual esto me hace acordar que alguien me colocó aquí. Este es el significado. Alguien poderoso, alguien como Dios todopoderoso es el que nos ha colocado. La misma expresión que tuvo el Señor para Abraham y Sara es la misma expresión que tuvo con otro nacimiento especial, que fue el de Jesús, cuando el Señor a través del ángel le anuncia el nacimiento de Jesús a María, y María pregunta, ¿cómo ha de ser esto? El ángel le dice, nada es imposible para el Señor. Para el Señor nada es imposible. Es cierto que nosotros tenemos que interpretar correctamente la palabra de Dios, por eso tiene que haber una risa en la comprensión de la palabra, que yo supongo que es la risa que apareció después. Por ejemplo, en el relato de Mateo 26:61, la acusación acerca de Jesús era de que él podía derribar el templo y en 3 días levantarlo. Juan, en el capítulo 2, 19 al 22, él explica que no era que Jesús había dicho que él iba a derribar el templo y en 3 días levantarlo. Nunca dijo Jesús esto. Jesús hablaba de su propio cuerpo, pero la gente lo tomó. Está bien que había malicia para pensar en Jesús, y entonces dicen, Jesús dijo que iba a derribar el templo. Pero Juan
Y me imagino allí una sonrisa también, cuando explica en el capítulo 2, dice, pero Jesús hablaba de su propio cuerpo, no del templo. Y entonces la comprensión de lo que iba a ocurrir, y esto es lo que entendieron los discípulos después cuando el Señor Jesús resucitó, hablaba del cuerpo, no hablaba del templo. Ahora, la comprensión que trae una sonrisa. Cuando Jesús está en el Evangelio de Juan también, en el capítulo 11, versículo 23, hablando con Marta ante la pérdida de Lázaro, el fallecimiento de Lázaro, el Señor Jesús le dice, tu hermano resucitará. Y entonces Marta dice, sí, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Pero el asunto es cuándo va a resucitar. Jesús hablaba de la resurrección que iba a tener unos momentos después en ese desarrollo de la historia. Ahora va a resucitar. Y eso trae gozo, trae la sorpresa, trae una risa de comprensión de la promesa de parte de Dios. En otro momento también hay una falta de comprensión cuando el Señor Jesús le responde a Pedro acerca de Juan y le dice en Juan capítulo 21, si quiero que Él quede hasta que yo venga a ti, ¿qué a ti? Si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? No dijo que no moriría. Sin embargo, muchos creyeron que Juan no moriría. No era eso lo que había dicho el Señor Jesús. Él dijo, si yo quiero que Él quede, ¿qué te importa a ti? Pero la gente pensó, los discípulos pensaron que Juan no iba a morir hasta que el Señor volviera. No es eso lo que dijo. No podemos confiar en promesas que el Señor no ha hecho. Y esto de la sorpresa nos trae risa, la comprensión para poder aprender, esto de aprender de tomar en fe lo que Dios ha hablado. Él es el creador, es el sustentador de la vida y Él tiene todo el poder y Él lo que promete lo cumple. Por eso es que hizo bien Sara en creer ante tantas dificultades, pero creer que Dios es fiel en lo que había prometido. Y en el Evangelio de Juan también, en el capítulo 16, cuando Jesús anuncia que Él se va, Él también dice, lloraréis y lamentaréis, vuestra tristeza se convertirá en gozo después. Y hay otra promesa allí, en Juan 16, 24. Pedid todo lo que queráis y os será hecho, os será dado. Pero estas promesas tienen que ver en la comprensión de la voluntad de Dios y el propósito de Dios para nosotros. No es que podemos pedir cualquier cosa y en cualquier momento Dios nos va a dar. Tiene que ver con la naturaleza del Señor y de su obra, y esto tenemos que comprenderlo. Y cuando lo comprendemos, tenemos una sonrisa en el rostro, tenemos risa en nuestra vida, porque es palabra de Dios y no es palabra de hombres. Por eso es que a veces comprendemos mal las palabras, y a veces el Señor nos dice, yo lo voy a resucitar, o a veces Dios nos dice, Él no va a morir, o ella no va a morir. Y en esta época de pandemia, por allí, casi todos tenemos un conocido que ha fallecido. Y quizás nosotros hemos tenido la expectativa de que él no iba a fallecer, porque lo hemos pedido y lo hemos pedido en el nombre del Señor. En ocasiones Dios nos promete que lo va a levantar y a sanar. Y en ocasiones Dios nos dice que lo va a llevar a su presencia sin tener que darnos explicaciones.
Y es bueno confiar en Dios e interpretar correctamente. Y si Dios lo ha llevado a la presencia suya, es para bien. Y si Dios lo ha restaurado, será también para bien. En tercer y último lugar, es la risa de la satisfacción, cuando Dios ha respondido. Cuando Dios respondió a Sara y a Abraham y les dio el hijo de la promesa, risa. Hay muchos nombres lindos en esta época. Por ahí, cuando escuchamos los nuevos nombres que se dan, el nombre de Dulce, por ejemplo, no es común. El nombre de Alma, Almita, no es común. Estamos acostumbrados a Carlos, Roberto, Juan, María, Soraya. Pero el nombre de risa que le dio Sara y Abraham a su hijo de parte de Dios representa muy bien esa concreción de la promesa que Dios había hecho. Para eso tuvieron que cambiar también los nombres Sara y Abraham. Sara por Saraí por Sara, princesa, y Abraham por Abraham. Abraham, de dejar de mirar su condición como padre enaltecido a padre de las multitudes. Alguien dijo, no recuerdo exactamente quién, que habrá sido un espectáculo cuando Abraham empezó a decirle a todos los siervos, desde ahora ya no me llamen más Abraham, llámenme Abraham. Ya no me llamen más Abraham, padre enaltecido. Ahora llámenme Abraham, padre de multitudes. Y esta persona expresaba que habrán tenido que taparse la cara, no habrán tenido que taparse la cara, habrán tenido que taparse la cara, el rostro, los siervos para no reírse frente a la cara de Abraham, porque entendían que significaba que iba a tener hijos y que iba a ser padre de multitudes con el cambio de nombre. Pero lo cierto es que hay que afrontar un riesgo de risa de los otros para que también nosotros riamos de satisfacción ante el nacimiento de un hijo. Y eso es bueno el gozo profundo, sincero, arraigado en la promesa de Dios, porque también cuando se concreta, cuando el abuelo le da el helado al nieto, se concreta aquella promesa de darle el helado, y es un gozo que debe manifestarse en nuestras vidas. Proverbios 17:22 dice, el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas. Y Proverbios 15:15 también dice, para el abatido cada día acarrea dificultades. Para el corazón feliz, la vida es un banquete continuo. Y esta es la idea de este mensaje. Una promesa de risa, tanto desde la misma promesa, porque sorprende, porque para nosotros es imposible, como la risa de la comprensión cuando entendemos que está basado en un Dios poderoso y potente, omnipotente. Para Él no hay nada imposible, para Él todo es posible conforme a su voluntad y su propósito. Y la risa de la satisfacción cuando se concreta. Y Sara dice, Génesis 21:6, Dios me hizo reír. Todos los que se enteren de lo que sucedió se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría un bebé? Sin embargo, le ha dado a Abraham un hijo en su vejez. ¡Qué hermosura de expresión de decir en Sara! Dios me hizo reír. ¿Cuántas Saras podríamos tener aquí entre nosotros y cuántos Abraham, y cuántos Isaac que pueden decir, Dios me hace reír? Porque tiene una promesa que Él es fiel en cumplirla y no la va a dejar sin cumplir, y que voy a disfrutar
de lo que Dios me ha prometido. Y ya lo disfruto aún antes de tenerlo dentro de mis manos. Volvemos con la lectura del principio. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y en esta época en que tenemos necesidades como siempre, y algunas más pronunciadas, cuando pensamos en algún familiar o en algún conocido que no tiene al Señor, cuando pensamos en las dificultades de la economía, en cualquier sentido, aquellas cosas que uno dice, esto es imposible, esto no se puede llegar a concretar. Si Dios lo promete y si Dios lo ha prometido, Dios tiene sus recursos, porque de Él son todos los recursos y todo el poder. Yo invito a que podamos estar considerando algunas de las dificultades que tenemos, pero a la luz de las promesas de Dios, y que creamos que es fiel quien lo ha prometido. Es la misma expresión que tiene el libro de Hebreos en el capítulo 10, versículo 23. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Padre, bendice nuestra consideración de tu palabra, porque en la consideración de tu palabra, al recibir el conocimiento de un Dios todopoderoso y de una promesa preciosa, tenemos gozo, ese gozo profundo que se manifiesta también en sonrisas y en risas. Que seamos de las personas que nos postramos a adorarte, aún con una sonrisa en el rostro, riéndonos de la sorpresa de que tú estás obrando, del gozo del que estás obrando, de nuestra mirada puesta en ti y de esa concreción de una bendición recibida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.